Buenos días a todos. Eh, es un, es un grande privilegio y una grande bendición de poder estar aquí, poder grabar y poder, de cierta forma, ayudar, abrir los ojos de muchos, los que no conocen, no entienden y no comprenden la voluntad agradable y perfecta delante de nuestro Abba, por medio de su amado Hijo. Bueno, les habla Jaime Canales y estas es las grabaciones, video Luz para Revelación a todas las naciones. Y hoy ya es el quinto día de la semana, ya son las 8:02, 8:05. Está muy helado aquí en Santiago de Chile, hubieron grados bajo cero en algunos sectores, 3 grados bajo cero. A lo mejor esto no es nada para lo que eh, tenemos nosotros alguna familia en Suecia, algunos también hermanos que viven en Suecia, y en el invierno son muchos grados bajo cero y aquí no es nada. Pero aquí, conforme a Chile, 2 o 3 grados bajo cero es muy helado. Es por eso que estoy bien abrigado con un polar en este lugar. Bueno, eh, para todos nosotros, para todos los que dicen, ¿no es cierto?, que ser creyentes, dicen que son discípulos de el Hijo de nuestro Abba, el Hijo de nuestro Padre Eterno, su unigénito. Hay muchos que dicen que son creyentes de Él y que son discípulos. A través de diferentes contextos, vale decir, muchas congregaciones, muchas corporaciones, muchos contextos congregacionales ideológicos corporativos, eh, usan las escrituras, usan los sagrados registros y sostienen, ¿no es cierto?, su ideología, pero dicen que son creyentes y son discípulos, y que son hijos de nuestro Padre Elohim. Es legítimo para cualquiera que pueda decir que yo soy hijo de nuestro Padre Elohim. Algunos dicen que son padres, ¿no es cierto?, que son hijos de Dios, que son discípulos de Jesucristo. Otros, ¿no es cierto?, dicen que están sujetos y son discípulos basados en un contexto corporativo y es legítimo dentro de su realidad, dentro de un marco corporativo, para ellos es legítimo. Pero todos nosotros, todos los hombres, y aquí queda fuera todo tipo de corporación, todo tipo de ideología, porque nuestro Padre no identifica una ideología cuando Él establece ahí en Juan 3:16, porque nuestro Padre amó a todos los hombres. No, no amó a más, y nuestro Padre no hace acepción de personas. Nuestro Padre no hace acepción de personas. Eh, y aquí establece, ¿no es cierto?, este amor también para con su pueblo, pero para con todos los hombres, de tal manera que nuestro Padre amó a todo el mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Por qué yo digo siempre para que todo aquel que le obedece? Eh, ¿Será que ustedes a lo mejor puedan pensar que esto es un capricho personal, como que algo que a mí se me haya ocurrido? No, no, porque es escritural, está registrado en las escrituras. La palabra que colocaron aquí los traductores y los intérpretes de estos registros, porque el original
el original, los escritos que son de los judíos que vivieron como discípulos de nuestro Melech, del Hijo de nuestro Padre, todos judíos, dejaron registro conforme a los escritos originales. No dejaron, ¿no es cierto?, ni en inglés, ni en francés, ni en alemán, ni en latín, ni en griego, ni nada. No, todos los registros fueron en el idioma hebreo, o como dicen muchos también en arameo. ¿Ok? Y ahí se centraliza. Bueno, por eso que la palabra, la que colocan aquí para que todo aquel que cree, ¿no es cierto? Esta es una traducción griega. Esta es una traducción griega, la que está aquí. Es una, y viene de una traducción, ¿no es cierto?, eh, eh, del griego y después viene del latín. Entonces todos los traductores que obedecen, ¿no es cierto?, a, a contextos ideológicos, eh, lo tradujeron, ¿no es cierto?, a todo aquel que cree. Pero si uno va, como también, ¿no es cierto?, en la palabra que aparece bautismo. Bautismo no corresponde, es una palabra griega. E igual que Pentecostés, también no corresponde porque es una palabra griega. Ahí se celebraba la fiesta de Shavuot conforme al original, conforme a lo que nuestro Padre estableció en sus registros, antes de nuestro Melech, antes de su Hijo. Está todo registrado. Pero los traductores, ¿no es cierto?, fueron colocando, y yo me atrevo a decir engañosamente para confundir, porque en realidad todas las traducciones, y en la práctica, voy a hablar, ¿no es cierto?, en las prácticas de empresas o en la práctica de cualquier grupo, e incluso puede ser una práctica congregacional, en una práctica congregacional, que se pueden juntar, ¿no es cierto?, 20 personas y hacen un tipo de juego para poder ver cómo llega después de 20 personas una frase. Y nosotros podemos usar esta práctica como conforme a la Escritura. ¿Ah? Veámoslo conforme a las Escrituras. Porque de 20 personas, y le traspasa por el oído, ¿no es cierto?, porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces empieza esa frase. En la práctica, el último dice algo nada que ver con lo que estaba, ¿no es cierto?, con lo que fue transmitido al principio. Le cambió una frase conforme, ¿no es cierto?, a lo que él va entendiendo, y llega, ¿no es cierto?, distorsionado. Esto es lo que pasó, ¿no es cierto?, con los sagrados escritos. Esto es lo que pasó con los escritos. Y nosotros lo podemos ver aquí mismo en las Escrituras. En Juan capítulo 3, del versículo 31 en adelante, mire lo que dice la Escritura. El que viene de arriba, en el versículo 31, capítulo 3, versículo 31 de Juan. El que viene de arriba es sobre todos, ¿ya? Y lo dicen, y no hay excepción. Nadie puede estar sobre, el que viene de arriba es sobre todos, ¿ya? Y nos podemos un poco detener. El que fue enviado es sobre todo, ¿ya? ¿Los apóstoles pueden estar sobre nuestro Melech? Ninguno, ninguno. Al único que le fue dado un nombre glorioso, que sobre todo nombre, tanto en los cielos, tierra y bajo la tierra, es al Hijo de nuestro Padre. Nuestro Padre le establece sobre él un nombre que es sobre todo nombre. ¿Puede haber otro que es sobre él? Ninguno.
no hay nadie sobre él. Aquí en la tierra. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Ya, y lo encierra ahí. ¿Ok? Ya. Cuando nuestro Melech le habla aquí a Nicodemo en el capítulo 3, Nicodemo vino a hablar cosas terrenales. Entonces nuestro Melech no entró en diálogo con él para explicarle. No, le dijo al tiro, mira, de cierto te digo, Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo para poder ver. No hay otra, no le empezó a explicar y a entregar, ¿no es cierto?, las explicaciones del caso, sino que le dijo Nicodemo. Ahora, sí, empezó a hablar cosas terrenales, Nicodemo. ¿Puede acaso un hombre por segunda vez entrar? Cosas terrenales. Pero vuelvo a repetir, Nicodemo, de cierto te digo que si no naces ni del agua ni del ruaj, no puedes entrar. Son dos cosas ya. Y aquí viene, ¿no es cierto?, nuestro Melech entregándole, ¿no es cierto?, ampliándole más, es lo que él está diciendo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo vamos para acá. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y cosas terrenales habla. Y lo que es nacido del Ruach es nacido del Ruach y cosas espirituales habla, le podemos añadir. Después le dice, mira Nicodemo, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces era necesario, no te maravilles, es necesario. ¿Cómo se hace esto? Y aquí viene un proceso. Bueno, eso le quiero yo a decir a todos los que andan por ahí y diciendo no que el apóstol Pablo dijo y se sujetan al apóstol Pablo y lo colocan al apóstol Pablo en una posición muy incómoda porque el apóstol Pablo no dijo eso. Y si nosotros vamos al libro de los Hechos, cuando los hombres quisieron, ¿no es cierto?, a adorarlos a ellos y a levantarlos como dioses, acuérdense, ellos rasgaron sus vestidos y dijeron, no. ¿Por qué? Porque lo estaban a ellos colocando en una posición muy peligrosa. Entonces, todos los que hablan y dicen cosas conforme, ¿no es cierto?, sacado de la escritura, sin conocer, sin entender y comprender, sin ser enseñados por el Ruach, porque el Ruach iba a traer revelación del idioma, de lo escrito. Entonces, como dice ahí nuestro Melech, después de la resurrección en el libro de Lucas, capítulo 24, del verso 44 en adelante, yo les había dicho a ustedes que todo lo que estaba escrito de mí, todo lo que estaba profetizado, todos los registros de mi Padre, yo lo había dicho. Y esto tanto por la Torá de Moisés, por las instrucciones dadas a Moisés, por los profetas y por los salmos. Yo soy. Y esto no recae sobre ningún otro hombre. No hay, porque nuestro Melech dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, la luz de los hombres, la puerta para entrar. ¿Me entienden? Entonces, no dijo nuestro Melech ahí, no, mire, después de mí, esto va a ser a través del apóstol Pablo. No. ¿Por qué? Porque tenían que nacer de nuevo y aquí tienen que entender. Y si no entienden, rueguen a nuestro Padre que les conceda el beneficio de poder conocer, entender y comprender. A todo, estoy hablando a todo.
a todos los que están por YouTube y hablan y hablan. Y no conocen esto, no conocen. Todavía no les es revelado, todavía no. Y se notan, porque si usted los ve en las prácticas congregacionales, un detalle, están en estas prácticas congregacionales que muestran sus reuniones, como una reunión de EJAT que hubo hace poco, y uno de estos hermanos, ¿no es cierto?, llamaba típico de las congregaciones metodológicas pentecostales que pasen adelante para orar por ellos. Eso no es así. O vamos en otro contexto, dice, invitemos al Ruach que nos visite ahora. ¿Cómo es extraño eso? Si el apóstol Juan, nuestro Meles dice claro, él dice claro en Juan capítulo 14 y todavía no entienden o no quieren leer o no quieren recibir lo que está en Juan capítulo 14. Yo rogaré a mi Padre y Él va a enviar a su Ruach, va a enviar a la unción, al Espíritu de verdad, que estará con vosotros, que morará con vosotros. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada contigo aquí adentro por medio del Ruach. Y no quieren entender. No, ellos entienden que este Ruach está afuera. Sí, eso pasó allá en la gloria primera, cuando el Ruach acompañó a su pueblo los 40 años hasta que entrasen a la tierra prometida y el Ruach se separó de ellos, se fue. Pero ahora, en el nuevo pacto que nuestro Padre establece a través de su amado Hijo, a través del sacrificio, a través de su sangre preciosa. Por eso dice, este es el pan que es mi carne, y esta es la copa que representa, ¿no es cierto?, a mi sangre del nuevo pacto. Por eso dice, aquel que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida. En nuestro Padre establece por él, ¿no es cierto?, un nuevo pacto. No viene a borrar lo otro, no, porque ahora esto él lo viene a perfeccionar. Viene a perfeccionar nuestro Padre glorioso. Él tiene la potestad de hacer conforme a su voluntad, el perfeccionar. Y lo viene a perfeccionar a través de su Hijo, a través de la obra del sacrificio. ¿Por qué? Porque de dentro del hombre siempre estuvo el problema. Siempre. El enemigo entró allá por Adán y Eva y vino a tomar posesión de la vida del alma. Por eso le abrió los ojos de la carne. El enemigo vino a tomar potestad sobre el alma. Por eso el hombre siempre, el enemigo vino a través de la ley, las instrucciones del conocimiento del bien y del mal. Esta ley, por eso el apóstol habla de la ley, de las instrucciones. El enemigo vino a enseñar, ¿no es cierto?, a través de la transgresión de Adán y Eva. Y cuando ellos transgredieron, el Ruach, la eternidad, la gloria de nuestro Padre salió de él y vino otro personaje, ese árbol del conocimiento, a tomar posesión y a gobernar la vida del hombre en el alma. Por eso nuestro Mele dice, ¿no sabéis que yo he venido a salvar vuestras almas? Por eso yo soy la resurrección y la vida. Ya, y ahí tienen que poner atención lo que nuestro Melech habla, de lo que sale de su boca, porque lo que salió de la boca de nuestro Melech son palabras de vida eterna que hasta el día de hoy Él las sostiene y hasta el día de hoy son eficaces y poderosas lo que salió de la boca de nuestro Melech, el Hijo de nuestro Abba eterno. Entonces, nuestro Melech y nuestro Padre establece todas estas cosas ordenadamente. Y Él lo hace, y Él lo hace. Y aquel que no quiera entender a través de su metodología religiosa, corporativa,
con pensamientos terrenales conforme a lo que dice la Escritura. En Mateo capítulo 17, del verso 5, dice así: mientras él aún hablaba, este era Pedro, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Dónde estaba profetizado esto? Isaías 42. Si ustedes van a revisar, vayan a ver. Todo fue profetizado por nuestra Padre, y este es el cumplimiento. Y nuestro Padre lo venía hablando allá, que a él había que oír. Moisés habló también: nuestro Padre levantará profeta para ustedes. Él estaba hablando proféticamente. Y el alma que no oyere a este profeta será desarraigado. Y el alma, porque nuestro Padre envió a su Hijo en su grande amor y misericordia a través de la obra del sacrificio, para que el hombre sea, ¿no es cierto?, salvado, sea resucitado mediante la vida que está en la sangre de nuestro Melech, su alma, esa vida gloriosa del corderito inmolado. Es por eso que cuando él dice, aquí en mismo Mateo capítulo 16, escuchen lo que dicen. Desde entonces comenzó nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 24. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno toma una determinación para seguir a nuestro Melech, mire lo que dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque antes le había dicho que había que ir al sacrificio allá en Jerusalén. Después el apóstol, por medio del Ruach, de la unción, como lo dice Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 12 en adelante: más vosotros tenéis la unción del Santo, que le enseña que sabéis todas las cosas a través de la unción. Y la unción te enseña. Entonces el apóstol, a través de la unción, no es el apóstol, no es la inteligencia del apóstol, no, como muchos dicen y he escuchado. No, si el apóstol era un erudito. No, 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 no. No. El apóstol nació de nuevo. Si nosotros colocamos Esteban dice que lleno del Ruach, lleno de la unción. Lo mismo que el apóstol, lleno de la unción, hablaba lo que nuestro Padre, lo que salía de la boca era la unción del Ruach. Era el Ruach de nuestro Padre que hablaba, no el apóstol. Nadie puede colocar al apóstol en una posición. No, 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 no. Los apóstoles eran embajadores, servidores, eran siervos. Porque si la costumbre del hombre es siempre levantar, como ahí fueron, tanto Bernabé y Pablo fueron, ¿no es cierto?, levantados, y uno iba a ser Júpiter, y uno iba a ser Mercurio, y esto va a ser... No, esa es la intención siempre de este espíritu. Entonces los hombres congregacionales también quieren levantar al apóstol Pablo, y no se dan cuenta. Son nacidos de nuevo, mediante la vida de la sangre del Mashiach, una nueva vida. Por eso el apóstol bien dijo, y le fue diciendo muchas veces, y no quieren poner atención.
Y lo habla en Gálatas, capítulo 6, del verso 15 en adelante. Que, hermanos, mire, ni la circuncisión ni la incircuncisión nada es, sino que una nueva creación. Hermanos, dice el apóstol, yo ya no vivo, mi vida fue sepultada. ¿Y dónde lo explica ahí en Romanos capítulo 6? Porque el viejo hombre, el viejo Saulo de Tarso, fue crucificado, fue sepultado, porque todos pasan este procedimiento, no hay excepción de personas, todos, todos, todos. Entonces los hermanos quieren sacar, ¿no es cierto? No, si el apóstol Pablo es como una divinidad. No, un error grave. Como este espíritu, ¿no es cierto?, también que habla sobre Miriam. Que dicen que ella, ¿no es cierto?, fue llevada a la asunción, mentira, el espíritu engañoso como quiere distorsionar. Y muchos contextos también hacen exactamente lo mismo. O lo hacen con, ¿no es cierto?, con Juan el profeta, y levantaron congregaciones, las congregaciones bautistas. Tenemos que conocer, entender y comprender. Y si tú no naces de nuevo, no vas a poder conocer, entender y comprender. Porque si naces de nuevo, sí viene la unción sobre ti, dentro de ti, para enseñarte, para perfeccionarte, para conducirte, para guiarte a toda verdad. La escritura, la unción te va a guiar conforme al entendimiento y comprensión de lo que habló nuestro Melech. ¿No sabéis ahí en Lucas capítulo 24, el verso 44, que todo lo que está escrito de mí, tanto en la Torá de Moisés, en las instrucciones, en los salmos, en los profetas, yo soy el cumplimiento? Dice entonces le concedió, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, para que comprendiesen este lenguaje, el lenguaje del reino de los cielos, el lenguaje del Ruach, para que cuando venga el Ruach puedan entender y comprender las escrituras. Entonces, ¿qué hablaba Nicodemo? Cosas terrenales, un entendimiento carnal. Por eso que este nuevo pacto glorioso que establece nuestro Padre por medio de su Hijo, era para venir a colocarle un término en este nuevo pacto a las instrucciones, a la ley del pecado y de la muerte, a darte libertad a los ciegos. ¿Ciegos de qué? Porque allá en Adán se le produjo la ceguera espiritual, pero le fueron abiertos los ojos de la carne y se transformó él en animal carnal y diabólico. ¿Por qué? Porque era gobernado por este árbol de la ciencia del bien y el mal. Esta ciencia que viene del enemigo, la ciencia de la contaminación, de la perversidad, la ciencia de las tinieblas. Entonces, hay muchos que todavía no entienden. Y no quieren, no rechazan, parece que están leyendo el libro de los dispersos a Roma en el capítulo 6 y no entienden, no logran entender. Diciendo clarito, perseveraremos en la vida antigua para que la gracia abunde. Por eso que los traductores fueron cambiando para que no se pueda entender. Perseverar, ¿no es cierto?, en el pecado, perseverar, ¿no es cierto?, en esa instrucción antigua, es andar en la carne. Es terrenal y cosas terrenales habla.
Pero cuando la gracia abunda y sobreabunda, está hablando sobre el conocimiento sobre este vino nuevo, nuestro Melech. Porque el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y las dos cosas se conservan. Una vida de la sangre del Mashiach en la cual nosotros somos resucitados. Viene el conocimiento de la verdad y viene el Rúa sobre nosotros y ahí estamos. Creciendo en abundancia, creciendo y sobreabundando en el conocimiento del reino de los cielos. Ya. ¿Ok? Ok. Entonces, nuestro Melech, él habla ahí en Juan, capítulo 14, que esto yo lo hablé en el video anterior, que aquí vamos a ver otro detalle sumamente interesante, en el cual se añade a lo que hablamos sobre el video anterior. Y el video anterior habla así clarito. Juan capítulo 14 del verso 3. Así dice. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me tomaré a mí mismo. ¿A qué se está refiriendo? Me tomaré a mí mismo. ¿Ok? Ya. Para que todos nosotros seamos tomados y nuestro Melech se reconozca a sí mismo en nosotros, todo esto tiene un principio ordenado, conforme a lo que nuestro Padre estableció por sus escritos, por su registro. Entonces, en Juan capítulo 3:16 dice, porque de tal manera nuestro Padre amó a todo el mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda. Ahí sale cree, a todo aquel que cree nomás. Y muchos dicen, no, aquí es obediencia. Obediencia y desobediencia. Ya, no hay más. Entonces, cuando Él dice, se tomará a sí mismo, ¿a quién va a tomar? ¿Va a tomar a una congregación? ¿Va a tomar a alguien, ¿no es cierto?, que vive conforme, ¿no es cierto?, a su propia ideología. ¿Va a tomar a alguien, ¿no es cierto?, que dice yo le obedezco al pastor? Miren, y si yo digo, hablando sobre el texto del libro de Juan, capítulo 3 del verso 16, cuando nuestro Padre le habla a Nicodemo, lo está llamando a la obediencia, que él tenía que empezar a obedecer el procedimiento que nuestro Padre venía a establecer por medio de su Hijo. Sin duda Nicodemo se iba a complicar. Sin duda para él era muy complejo. Es más, él no entendía, porque si tú lees el relato, ¿cómo se hace esto? Va, tú eres maestro, le dice, ¿no sabes? Nuestro Meles lo bajó. Porque si ustedes ven, y lo podemos ver durante siglos, los ancianos como Nicodemo eran, ¿no es cierto?, obedecidos, porque lo que decían los ancianos, para ellos, los hebreos, los judíos, era ley. Por eso hablan de la ley del Talmud, la ley de los ancianos. Entonces aquí Nicodemo se encontró, ¿no es cierto?, con el Hijo de nuestro Padre, y nuestro Padre estableció este encuentro.
Entonces, Belú, entonces nuestro Padre establece ese encuentro. Y Nicodemo tenía que empezar a, ¿no es cierto?, a decir, oh, todo esto es nuevo, todo es nuevo. Por medio del Hijo de nuestro Abba era todo nuevo. Sí, era todo nuevo porque tenías que nacer de nuevo, porque a través del nuevo nacimiento podrías ver el reino de los cielos. Podrías ver y conocer la verdad. ¿Quién estaba dentro? La unción. Estaba la unción de nuestro Padre en nuestro Melech, en su Hijo. Es por eso que le dijo, tú no puedes ver, estás viendo carnalmente, estás viendo al Cordero, estás viendo al protocolo que nuestro Padre estableció para el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto todos tenían que nacer de nuevo. Todos, sin excepción, sin excepción. Entonces, los llamaba, ¿no es cierto?, que él tenía que dar paso de obediencia. ¿Cómo se hace esto? Tenía que preguntar, porque todos preguntan. Cuando el mensaje de del apóstol Pedro, hay en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando vino la unción del Ruach, y estos 120 fueron nomás llenos del Ruach, todos preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Porque todos conocían. Entonces, ¿cómo se hace esto? Arrepentimiento. Arrepentimiento es una decisión, porque no querían reconocer lo que había establecido nuestro Padre, el procedimiento. Después de la decisión, tenían que, ¿no es cierto?, nuestro Padre se encargaba, por medio del Rúa, a traer revelación sobre ellos, sobre los escritos. Porque todos participaban de las sinagogas, todos participaban de las escrituras, todos participaban de las instrucciones de Moisés. Pero más bien, ahí en la sinagoga, nuestro Melech habla sobre los escribas, sobre los fariseos, sobre todo esto que se sentaban en la cátedra de Moisés. La cátedra en las enseñanzas, porque nuestro Padre a él le entregó a Moisés que les enseñase las instrucciones de nuestro Padre. Entonces nuestro Melech dice, bueno, si ellos lo que hablan conforme a la Torá, háganlo, porque ahí en la sinagoga leían la Torá, pero en la práctica hacían otra cosa. Entonces todos obedecían a los ancianos haciendo otras cosas. O sea, desobedeciendo. Entonces, nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, este procedimiento a través de su Hijo y proclama y llama a la obediencia. A la obediencia. Porque en Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, vino Yahshua en el poder del Ruach de la unción del desierto a Galilea, de los gentiles, anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo, dos puntos, el tiempo se ha cumplido y hay que poner atención a todo lo que dijo nuestro Melech. El cumplimiento de las palabras proféticas aquí, hecho carne. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de los cielos se ha acercado, de las palabras proféticas. Porque así fue registrado las palabras proféticas. El cumplimiento de la aparición del Hijo de nuestro Padre con la unción dentro del reino de los cielos, la unción gloriosa. Arrepentíos, arrepentimiento, que es una decisión, y obedecer este mensaje. Porque así dijo Moisés. Toda alma que no rechazara esta voz, toda alma, porque nuestro Melech venía a salvar las almas.
No, no, yo no. Por eso dice, yo, no, yo. ¿A quién amaban? Dice ahí la Escritura. 3:16. Porque no envió nuestro Padre a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo, las almas. Aquel que obedece, ¿no es cierto?, es quitada la condenación. Porque no, el que no obedece, la condenación permanece ahí. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque amaban la carne, amaban las tradiciones y no querían obedecer. Ya. Entonces, si nosotros vemos aquí los registros, en el libro de Hebreos, capítulo 5 del verso 8 y 9, pongan atención. Ahora podemos leerlo del 5. Vamos a leerlo del 5. Pongan atención. Voy a leer del capítulo 5, versículo, ¿no es cierto?, 1 del 5. Dice, porque todo sumo Cohen o sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a nuestro Padre se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por la desobediencia, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad de los sacerdotes antiguos. Y por causa de ella debe ofrecer por las desobediencias, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Esto está en Levítico 9. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado. El que es llamado por nuestro Padre, como lo fue Aarón. ¿Vio? Nuestro Padre estableció un sumo Cohen en el principio de todo este procedimiento para con su pueblo. Así tampoco Mashiach, el Hijo de nuestro Padre, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo Cohen. Así tampoco Mashiach se glorificó a sí mismo haciéndose sumo Cohen, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, y eso está en Salmo 2:7, como también dice en otro lugar aquí, y no quisieron, ¿no es cierto?, porque el profeta aquí que él le ha puesto, así dice el Salmo, así dice el salmista. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí se manifiesta, está hablando como un nombre que es sobre todo nombre glorioso. Y Mashiach en los días de su carne ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Aquí este texto, a mí en lo personal me produce un poquito de ruido. Porque nuestro Melech estaba en la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre siempre le oyó a Él. Y Él siempre fue preparado desde chiquitito hasta los 30 años, cuando, ¿no es cierto?, es llevado, ¿no es cierto?, por nuestro Padre, ahí a donde el profeta Juan, y el profeta Juan lo ordena, y vino la unción del Ruaj. De ahí Él estaba con el Padre adentro. ¿Ok? Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él era obediente. Pero aquí le dicen que aprendió la obediencia. Él se sujetó. ¿Dónde aprendió la obediencia? En el primer tramo. Desde chiquitito hasta cuando fue ya llevado y a empezar a funcionar. En su ministerio, él estaba en plena sujeción, en pleno temor, en plena obediencia. Nada hago por mí mismo, según oigo, eso hago. Y él lo dice. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí pongan atención. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado, fue nombrado, proclamado por nuestro Padre Elohim, sumo Cohen según el orden de Melquisedec. Ya. Entonces, ¿para qué lo que es? Aquí dice, para todos los que le obedecen.
Entonces en Juan, ¿podría cambiar esto? Es para todo aquel que le obedece. Él te viene a salvar tu alma, pero proclamando para tu obediencia, para tu oír y hacer, oír y obedecerle a Él, obedecerle a Él. Ya. Entonces, ahí en el capítulo 14, aquí en Juan capítulo 14, dice, vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Ok? Vendré y me tomaré a mí mismo. Tú tienes que nacer de nuevo. Y nuestro Padre establece esto conforme a las Escrituras y a través de su Hijo. Lo establece, es como un principio absoluto de nuestro Padre. Y nuestro Melech empieza a entregarnos ciertas luces. Y dice en Juan capítulo 14 del verso 15 en adelante, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A qué mandamientos se está refiriendo? A todo del cumplimiento, cuando es el tiempo se ha cumplido, a todo lo escrito de mí, como lo dice en Lucas capítulo 24, todo lo que está escrito de mí, el tiempo se ha cumplido. Si me amáis, guardar todo, no una parte nomás, no lo que a ti te parece, no lo que congregacionalmente sostienen, ideológicamente sostienen, no, todo lo que salió de la boca de nuestro Padre, palabras de vida eterna. Y todo lo que salió de la boca de nuestro Mele es palabra de vida eterna. Y nuestro Mele lo establece ahí en el desierto, cuando fue guiado a través de la unción de nuestro Padre y fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para hablar con quién, con el dueño de casa, con el enemigo, con esta ciencia del bien y el mal. Y le fue a seducir también, para colocar tropiezo para que esto no se cumpliese, le fue a seducir. Y ahí establece nuestro Melech, mediante la unción, porque le dijo el enemigo, pues si tienes hambre. ¿Qué colocó el enemigo en Eva allá en el capítulo 3 de Génesis? Le colocó deseo de comer el árbol que era delicioso, que era codiciable, agradable para comer. Y aquí en el hambre de nuestros Melech, el enemigo viene a decir, mire, pues si tú eres el que... Dile a estas piedras que se conviertan en pan, si tú tienes hambre. ¿Qué hizo Saúl viniendo del campo? Con un hambre desesperante, un hambre pero feroz, al extremo, ¿no es cierto?, que para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, ya, y le dice Esaú a Jacob, dame ese plato que traigo un hambre feroz, dame. Y Jacob le dice, bueno, ¿qué me vas a dar tú? Cualquier cosa piden, dame tu primogenitura. Y hubo una transacción, le vendió su primogenitura por un plato. Pero antes de hacer la transacción le dijo, no, yo si por la primogenitura, si para qué me sirve, ¿para qué me ha servido esa cuestión? El hambre feroz. Nuestro mel es 40 días de ayuno. Nuestro Padre establece así delante del enemigo. Aquí ya no más, aquí ya no más. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Escrito está. Y ahí aquí empieza a deshacer las obras de la ciencia del conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí le está hablando que alimenta tu carne. Alimenta tu carne. Escrito está. No de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre va a vivir. Palabras de vida eterna. Y empieza nuestro Padre por medio de su Hijo a deshacer las obras del enemigo. Lo llevó, ¿no es cierto?, a un monte alto y le mostró en un momento todo el mundo y todos los reinos y la gloria de ellos. Y le dice, bueno, si tú postrado me adoré, yo te daré a esto porque míos son, a mí no me fueron entregados, ¿vio? Apártate de mí, le dice. No tentarás, no me vengas con cosas.
No, 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 no. Porque a tu Padre Elohim adorarás y a Él solo servirás. Empezó a deshacer las obras del enemigo. Y el enemigo quería colocar tropiezo ahí. Entonces, todo lo que sale de la boca de nuestro Padre, palabra de vida eterna. Un segundo.